bicicleta. Nosotros teníamos un grupito en el fraccionamiento donde vivía, todos los niños de ahí hicimos un grupo y convencimos a los papás de que fuéramos los domingos a andar en bicicleta a la montaña. Entonces, después, pues les empezó a gustar y de empezar siendo un grupito de 2 o 3 personas, terminamos siendo un grupito como de 20 o de 30, que ya se hicieron amigos varias familias y entonces nos llevaban mucho a andar en bicicleta, ¿no? Y cuando andábamos en bicicleta, pues al inicio, al igual que todos, era como en base a la experiencia o lo que uno pensaba. A raíz de eso nos fuimos dando cuenta de algunas cosas importantes, ¿no? Que a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Yo escuchaba que, bueno, que teníamos que tomar agua de repente en sorbitos pequeños y que era necesario que después de cierta distancia empezáramos a comer algo de galletas o algún dulce o algo así para como mantenernos con energía. Entonces, por azar del destino, pues bueno, eso por algunas cosas nos robaron las bicicletas después de un tiempo y tuve que cambiar de deporte. Después ya cuando estaba en la preparatoria me empezó a llamar mucho la atención lo de las pesas. Me metí al gimnasio y en el gimnasio yo escuchaba muchas cosas diferentes, ¿no? Escuchaba que unas personas pues tenían que estar consumiendo suplementos, que de repente tenías que comer de cierta manera para poder obtener resultados mejores. Y bueno, todo eso me fue haciendo ruidito en la cabeza, de tal manera que en tercero de preparatoria pues me metí al bachillerato de químico-biológicas y posteriormente de ahí fue que decidí estudiar la licenciatura en nutrición. Desgraciadamente para mí, cuando yo terminé de estudiar la licenciatura en nutrición, la verdad es que no aprendí lo que yo quería porque mi enfoque era como un poco más deportivo. Entonces, terminando la licenciatura, la mayor parte de la licenciatura se enfocó en el aspecto clínico y después, pues ya se me presentó la oportunidad de estudiar una maestría en nutrición deportiva. La estudié y gracias a Dios, pues ya ahí sí ya fue totalmente enfocado al deporte, ¿no? Ya es una maestría en la cual tú ya tienes como esa indicación o ese conocimiento de algunos deportes en específico y sobre todo cuál va a ser la diferencia entre los tipos de deporte, de qué manera los debes de estar alimentando y bueno, básicamente fue eso de la duda que a mí me surgió de manera personal que me orilló a estudiar esta parte. Muy bien, entonces lo que nos comenta es, todo esto comienza desde pequeño, ¿no? Que le empezó a gustar el deporte, la bicicleta, más enfocado a la diversión, a lo lúdico, ¿no? Con sus Así amigos, es. compañeros. Ya después de eso vio que en el bachillerato, que era más enfocado a la salud, su área que le gustaba, y ya fue que tomó esa decisión de tomar la carrera de nutrición, y ya después de eso, usted lo quiso enfocar más que nada al área deportiva, a cómo es la parte con los deportistas, con la gente que realiza deporte, y es algo sumamente interesante, la verdad. Sí, así es. A mí la verdad te digo, siempre me llamó mucho la atención y sobre todo creo que es un área que tiene mucha oportunidad porque todavía en México nos encontramos un poco en pañales en esa cuestión de nutrición deportiva. Hay todavía muchos mitos que erradicar, hay muchas cosas que las personas prefieren pues asesorarse de una persona que a lo mejor no está tan bien preparada en este ámbito o que no es un Correcto. profesional y entonces buscamos mucho el consejo del vecino, buscamos mucho el consejo de a veces hasta el entrenador, que digo, a pesar de que tienen un conocimiento a lo mejor un poquito general de qué es lo que se tiene que hacer, pues no son profesionales, ¿no? Algunos, no todos, pero sí lo ideal sería que las personas pues se asesoraran con un profesional que estuviera bien capacitado, sobre todo para cuidar también la parte de la salud, ¿no? Porque en algunas ocasiones ciertas dietas o ciertos tipos de alimentación que te pueden recomendar a pesar de que te pueden dar un beneficio de inicio, como es una pérdida de peso, también puede llegar a traerte alguna alteración metabólica por ahí o alguna cuestión que a veces no se puede controlar tan fácil. Entonces, sí es importante la estética, pero también es importante cuidar bien la salud. Claro, 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 profesor. Continuando a la entrevista, coméntenos cómo es su experiencia como nutriólogo deportivo. Pues bueno, la verdad es que mi experiencia a mí me ha gustado bastante. Creo que también una de las cosas que yo elegí para ser nutriólogo deportivo me llamó mucho la atención porque yo me he dado cuenta que las personas que hacen deporte y sobre todo las que lo practican de una manera competitiva son personas que son sumamente disciplinadas. Entonces, eso también me llamó mucho la atención porque yo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales y cuando estaba haciendo mi servicio social, que fue en el área clínica,
me di cuenta de que era muy complicado que las personas llevaran a cabo su plan alimenticio. Se resistían mucho como a los cambios de hábitos, se resistían mucho al hacer ejercicio, se resistían mucho a que si tú les dices, ¿sabes qué? No debes de comerte un pan de dulce, o no debes de tomarte un refresco, o no debes de comerte un dulce, las personas no lo hacen y prefieren arriesgar su salud a realmente hacerlo. Y con los deportistas pasa lo contrario, porque los deportistas tienen una mentalidad diferente. Cuando tú le dices a un deportista que se coma algo que a lo mejor sabe feo y que a lo mejor no le gusta, pero que ese algo le va a ayudar a mejorar su rendimiento, o le va a ayudar a ganar más masa muscular, o le va a ayudar a tener un mejor desempeño en el ejercicio que realiza, a pesar de que no le guste, la mayoría se lo come, y entonces suelen ser más disciplinados en ese aspecto. Y bueno, en mi experiencia me ha tocado ver que los pacientes deportistas son disciplinados. También me ha tocado ver que, bueno, muchos deportistas que han tenido hábitos arraigados en su estilo de vida durante mucho tiempo, cuando llegan conmigo, pues yo en ocasiones trato de corregir esos hábitos que creo que son incorrectos en algunas ocasiones, y me han resultado bastante bien, o ellos se han sentido muy a gusto con el cambio de los hábitos, han bajado el gasto económico que tienen en el mes, por ejemplo, por estar comprando suplementos innecesarios o cosas así, que en lo personal pues me deja un muy buen sabor de boca en cuanto al trabajo que se ha ido realizando con los deportistas. Muy bien, profesor. Siguiendo ello, ¿qué es lo más difícil que ha vivido como nutriólogo deportivo a lo largo de su carrera? Lo más difícil que usted ha experimentado. Híjole, bueno, lo más difícil que me ha tocado vivir a mí como nutriólogo deportivo, pues vienen siendo la cuestión de las lesiones, ¿no? Tenía un chavo que se estaba preparando para una competencia importante, se estaba preparando para un nacional de natación, y desgraciadamente ese chavo, pues a la hora de estar haciendo las modificaciones en la carga de entrenamiento, pues tuvo por ahí una lesión en el hombro, una lesión de manguito rotador que no le permitió llevar a cabo esa prueba. Entonces, yo siento que cuando uno se empieza a involucrar demasiado con los pacientes, pues te toca vivir de cerca todo ese proceso. Y bueno, yo estaba consciente de que ese chavo era un chavo muy disciplinado, que le echaba muchas ganas, y bueno, el verlo así, pues la verdad es que era algo que era uno de sus objetivos, y era uno de sus metas de vida, y de meta de vida como deportista también. Y pues la vez que me tocó verlo, que me dijo que no iba a poder entrar al Nacional de Natación por su lesión, pues bueno, se me puso a llorar aquí en el consultorio, y fue una situación como muy emotiva. La verdad es que otras de las dificultades que uno se suele encontrar, te digo, vienen siendo la parte de los mitos, sobre todo en la cuestión del deporte y de la nutrición deportiva. Sueles tener mucha pelea con algunas otras personas. Pelea en la cuestión de que lo que tú le dices al deportista, ese deportista lo compara con lo que le dice otro deportista, o con lo que le dice el entrenador, o con lo que le dice el vecino, o con lo que lee en alguna revista, ve en algún influencer, o revisa en internet, ¿no? Entonces, creo que la charlatanería nutricional en esta parte del deporte es un área que está sumamente extendida. Creo que hay muchísima charlatanería, y que desgraciadamente a veces nosotros como nutriólogos nos encargamos también de estar haciendo más charlatanería, porque me ha tocado más veces de las que me gustaría admitir entrar a internet y ver que personas que son licenciados en nutrición, o personas que son maestros en nutrición deportiva, están fomentando algunos tipos de dieta o algunos tipos de cosas que a veces no favorecen a todas las personas, ¿no? Y que a la hora de dar una información de una manera un poquito vaga y de una manera general, se puede malinterpretar, y las personas lo pueden adaptar como si fuera lo mejor para todo, o como si todas las personas lo pudieran realizar, cuando no es así. Entonces, también a veces buscando un resultado rápido, sobre todo en el consultorio, a veces cae en la tentación de darle dieta a las personas que les creen un resultado mucho más rápido, para que de esa manera la persona diga, ah, ok, el nutriólogo que me baja de peso más rápido es el mejor nutriólogo, cuando no necesariamente es así. Cualquiera puede bajar de peso a una persona muy rápido si le das una dieta a lo mejor muy restrictiva, o una dieta de cierto tipo. Sin embargo, lo importante que deberíamos de cuidar, pues es también no solo bajarlo de peso, sino que mejore todo su estado de salud en general. Y eso a su vez se mejora mejorando un poquito la composición corporal, o cuidándola, poniendo a la gente a hacer ejercicio,
sabiendo y no fomentando la carbofobia, porque muchas personas llegan al consultorio creyendo que los carbohidratos son los malos del cuento y que los carbohidratos te van a hacer subir de peso y que los carbohidratos te van a hacer ganar grasa corporal, cuando eso depende completamente de los objetivos, del entrenamiento y de todo. Entonces, creo que nosotros a veces de mala manera nos encargamos de estar fomentando este tipo de mala información. Sí, claro, es algo también que se ve mucho aquí en el país, ¿no? Aquí en México se ve mucho eso de que a lo mejor un conocimiento empírico llega a voces de muchas personas y a veces uno cree que es lo correcto, ¿no? Cuando cree que sirve, puede ser funcionar para todos, pero una regla de salud, en el área de salud es que todo cuerpo es diferente y todo tipo de cuerpo reacciona diferente. Así es. Muy bien, profesor, hay una pregunta diferente a lo que estamos platicando. ¿Cómo se puede evitar el alto índice de sobrepeso y obesidad aquí en México? Híjole, también creo que es una cuestión de educación y es algo que ahorita lo hemos estado viendo, ahorita que se está empezando a implementar el nuevo etiquetado. Creo que el nuevo etiquetado, pues bueno, es algo que llega a confundir hasta a las personas un poquito. Creo que, digo, tiene la opción, o más bien tiene el objetivo de estar mejorando y a modo de advertencia, hacerle saber a las personas que es un producto no tan bueno. Sin embargo, creo que lo que tendríamos que hacer para poder mejorar los índices de sobrepeso y mejorar la salud en general de las personas es aprender a salir de nuestra zona de confort. La verdad es que, bueno, no sé si a ti te tocó, pero a mí sí me tocó. Desde chico, a uno conforme van creciendo, le van enseñando que una persona que está delgada o una persona que está flaquita o que se ve flaquita es una persona desnutrida, cuando normalmente no es así. Sí, me ¿Sí? tocó. Uno crece con la idea de que un niño con sobrepeso, que un niño más llenito, va a ser más saludable y que va a alcanzar un mejor estado de salud que otro niño que es un poquito más flaquito. Entonces, puede empezar a lo mejor desde esa parte. Creo que todos tendríamos que tener el conocimiento nutricional adecuado para que los padres le empiecen a pasar ese conocimiento a sus hijos, que no los dejen comer cualquier cosa. Digo, tampoco es necesario que nunca te vayan a comer un dulce, pero toda la comida, o por lo menos la mayoría de la comida que nosotros estamos acostumbrados a consumir en México, es comida muy rica, pero porque tiene mucha grasa. Son cosas fritas, son cosas capeadas, son cosas empanizadas, que se pudieran a lo mejor cambiar un poco para mejorar el estilo de vida de todas las personas. Y a su vez, que a la mayor parte de nosotros no nos gusta hacer ejercicio, no estamos acostumbrados, y el ritmo de vida que llevamos, que nos obliga a estar 8 horas enfrente de una computadora y que después tenemos que hacer cosas que van de la mano con labores del hogar, con los niños, las tareas, ahorita que están las clases en línea, todo eso va disminuyendo considerablemente la cantidad de energía que nosotros gastamos a la hora de hacer actividad física, y creo que, bueno, se podría empezar a lo mejor por ese aspecto. Educar a los niños primero a que sean deportistas, a inculcarles algún deporte para que lo puedan estar practicando y que les guste, obviamente, buscar alguna actividad que a ellos les guste para que no lo vean como algo pesado y que no lo vean con algo como que le vayan agarrando un poquito de rechazo. Y también ayudar a que la alimentación pues en casa sea cada vez un poquito más saludable, que se incluyan diferentes grupos de alimentos, que se incluyan más verduras, que se incluyan un poquito más de frutas, pero de una manera controlada, que sí hay que saber que se puede comer carbohidrato, que se puede comer tortilla, pero no en cantidades excesivas, que no el hecho de que pueda comer yo tortilla significa que me voy a comer medio kilo de tortilla en una sentada o un kilo, ¿sí? Saber cuáles son los grupos de alimentos y qué alimento forma parte de qué grupo para que también lo podamos adaptar a nuestra alimentación. Creo que también una de las partes de importancia para nosotros como nutriólogos que a veces se nos olvida es el hecho de reeducar a las personas en la cuestión alimenticia. Me toca muchísimo que me llegan pacientes que nunca en su vida han manejado el sistema de equivalencias o cosas parecidas, ¿no? No saben que tienen opción de elegir algunos otros alimentos y el mundo se les cierra cuando no tienen disponible el alimento que ellos están buscando. Entonces, esta es una parte también bien importante. Creo que nosotros estamos mal acostumbrados a trabajar siempre con menús y se nos olvida la parte de reeducar a la persona y enseñarle realmente cómo debe de comer, que creo que es algo que a nosotros siempre nos dicen en la escuela, ¿no? Tenemos que también aprender a enseñarles a las personas o educarlos
a que aprendan cómo debe ser una alimentación saludable y no quedarnos con la parte de solamente darles una dieta que sea con una restricción energética para poderles bajar de peso. Claro, claro. Sin lugar a duda es como la forma de educar, ¿no? Tener una cultura más sana en cuestión de alimentación, porque lamentablemente, como usted lo comenta, muchas de las comidas mexicanas están en base a lo que es la fritura, ¿no? Y es algo que vemos muy común en los altos índices de obesidad y todo esto debido a la comida chatarra también que desde niños uno consume. Así es. Muy bien, profesor. Hablando un poquito de similar a esto, para usted, ¿qué significa cuerpo sano y mente sana? Bueno, cuerpo sano y mente sana, pues es una fisiología, es una filosofía, perdón, bueno, se ha venido manejando y que obviamente esto va de la mano con la cuestión de la alimentación, ¿no? Si nosotros estamos teniendo una alimentación buena, al final tu cuerpo te lo va a agradecer y muchas veces uno no se da cuenta en qué tipo de cuestiones va a cambiar tu organismo a la hora que empiezas a llevar una alimentación un poquito más saludable. También me ha pasado muchísimo que en la consulta privada las personas lo primero que me dicen cuando llegan de regreso a la consulta o cuando llegan a un seguimiento es que se han estado sintiendo mucho mejor, tanto de energía, porque generalmente me dicen, es que yo me sentía muy cansado, me sentía con somnolencia y no me di cuenta hasta que cambié mi alimentación que me empecé a sentir como un poquito más enérgico, que me sentía con más ganas, ¿sí? También muchos problemas gastrointestinales se regulan las cuestiones que tienen que ver con la gastritis, con la colitis, con problemas de inflamación, indigestión, etcétera. Todo eso también se regula y la gente va mejor al baño. Entonces es algo también que te dicen mucho, que están yendo mucho mejor al baño, que están regulando sus procesos de estreñimiento. Y eso a su vez, pues hace que las personas sean mucho más saludables. Además de que te va a estar ayudando a controlar parámetros bioquímicos sanguíneos que tienen que ver con proteínas, que tienen que ver con lípidos, como colesterol, triglicéridos, y también la cuestión de la glucosa sanguínea, ¿no? Que muchas personas refieren mucha ansiedad porque cuando están en la tarde, también en la tarde, en la colación de la tarde, cuando llegan a meter algo de comida, es cuando yo he notado que a mis pacientes les cuesta un poquito más de trabajo el consumir algo sano, y ahí más bien es cuando empiezan a consumir algo de garnacha, que se van por algún elotito o unas papitas fritas o algo así, y es cuando se suele descontrolar un poco la alimentación, porque son alimentos que tienen una densidad calórica muy elevada, y entonces, pues bueno, en una porción pequeña de comida te están aportando una cantidad muy, muy grande de calorías, ¿sí? Que ese tipo de cosas, pues sería también cuestión de la reeducación y de tratar de educarlos para darles unas opciones que sean un poco más saludables para poder, sí quitarles el hambre, pero que no les aporte tantas calorías. Entonces, todo esto influye también porque conforme las personas se van sintiendo más saludables físicamente, también van cambiando un poco su mentalidad y entonces les va ayudando para que puedan hacer más ejercicio, se sienten más motivados y se sienten con más ganas de realmente hacer el plan de alimentación y de que esos pequeños cambios que de un inicio les están costando algo de trabajo, posteriormente los pueden estar adaptando bien o que les están dando un resultado, vaya. Sí te está costando trabajo, pero también le estás viendo un resultado y un impacto directo tanto en tu físico como en tu salud. Claro, claro. Algo también que se ve mucho es la parte donde la gente consume mucha fritura debido a esta parte donde llega a tener una ansiedad, ¿no? Llega a crear una ansiedad en la cuestión de que cuando llega a tener un vacío en el estómago, lo primero que se le ocurre o lo primero que se viene a la mente es algún tipo de botana, algún tipo de snack que no le lleva nada bueno, ¿no? Realmente. Así es, y también porque, bueno, sales a la calle y es común encontrarte comida chatarra, no te vas o sea, no tienes que desplazarte muy lejos para poder encontrar algo de comida. Prácticamente tú tienes una disponibilidad de alimentos relativamente alta en casi cualquier lugar a donde vayas, entonces desgraciadamente las opciones que son sanas son las que están disminuidas, porque una ensalada te cuesta 150 pesos cuando una torta te cuesta a lo mejor 30 pesos. Entonces, habría que checar ese tipo de cosas para poder favorecer que los precios realmente estuvieran a lo mejor un poco más accesibles y también que la persona tenga como esa ideología de escoger una ensalada por encima
de una garnacha, porque viéndolo desde el punto de vista del negocio, crudamente, la verdad es que la gente prefiere siempre un alimento, o la mayoría de la gente prefiere comer un alimento que sepa rico, aunque tenga un poco más de grasa, y cubrir ese antojo y esa necesidad de ansiedad, así como tú lo mencionas, que bueno, darle una opción a lo mejor más saludable, ¿no? Y elegir la opción más saludable. Claro. Muy bien, profesor. ¿Qué beneficios se logran obtener de una nutrición plena y balanceada, tanto para personas sedentarias como para deportistas? Hijo, pues los beneficios son muchísimos. La verdad es que los beneficios de una nutrición son muy elevados. Pueden ir desde el aspecto bioquímico, que te van a ayudar a mejorar tus parámetros bioquímicos. Pueden ir desde el aspecto físico, que te van a ayudar a controlar un poquito mejor tu composición corporal de la mano de la mano con algún entrenamiento o de la mano con algún tipo de actividad física. Puede ir hasta en cuestiones relacionadas con signos clínicos, ¿no? De la piel, te puede cambiar la piel, te puede cambiar hasta el cabello, puedes estar teniendo por ahí algunas mejorías siempre y cuando tú estés cuidando tu alimentación de buena manera. Porque también es lo que te digo, muchas personas le tienen miedo al carbohidrato, ¿no? Y entonces empiezan a dejar de consumir el carbohidrato y se sienten bajas de energía, se sienten así como un poquito aletargadas, porque como sabemos el carbohidrato viene siendo la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y sobre todo se vuelve más importante cuando nos ponemos a hacer ejercicio, ¿no? También las personas de repente le tienen miedo hasta la grasa, le tienen miedo a la grasa y entonces empiezan a consumir una dieta muy baja en grasa, sin embargo la grasa también tiene una función dentro de todo nuestro organismo y nos ayuda para cuestiones hormonales, para cuestiones que tienen que ver con formación de nuevas células, de algunas estructuras, etcétera. Y obviamente también las proteínas, que las proteínas, aunque es un mito común en los deportistas que deben de estar consumiendo cantidades sumamente elevadas de proteína, a pesar de que sí un deportista te va a estar consumiendo, te va a tener un requerimiento más elevado que una persona sedentaria, tampoco va a ser una cuestión de que mientras más proteína consumas va a ser mejor. Solamente hay que tomar en cuenta qué tipo de deporte se practica, cuáles son los requerimientos de esta persona, tales como edad, el sexo, por ejemplo, el tipo de deporte practicado, cuánto tiempo, más o menos, todo ese tipo de factores influyen en ver qué tanto daño o qué tanto requerimiento va a necesitar tu cuerpo de esa proteína y entonces en algunos deportes que sean, por ejemplo, más de fuerza o de potencia, una cantidad de proteína más elevada que deportes. Eh, Tuvimos un poquito de fallas técnicas. Profesor, ¿Perdón? ¿nos escucha? Tuvimos un poquito de fallas técnicas, ¿sí nos escucha? ¿Ya se escucha? Sí, ya, es que se detuvo su cámara. Ajá. Sí, pero ya lo escuchamos y lo vemos bien. Ok, perfecto. No, volvimos a tener esa pequeña falla técnica. El profesor nos logra escuchar. Mm, ¿Profesor nos escucha? Tuvimos un poquito de fallas técnicas nuevamente. El profesor Napoleón Uribe tuvo fallas técnicas con su dispositivo móvil. Vamos a esperar que se reincorpore con nosotros. Ok, profesor, ahí lo vemos bien y lo escuchamos bien. Sí, perdón, me está fallando un poquito el internet. Una Ah, no se disculpa. preocupe. Claro. Perdón, te comentaba que aquí en México normalmente la recomendación de proteína se maneja hasta 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso en las personas sedentarias. Sin embargo, ya se ha visto que para una persona deportista ese viene siendo así como el margen inferior. Entonces, pues hay que cuidar ese tipo de aspectos. Sin embargo, te digo, la verdad es que los beneficios que tú le puedes ver a esa nutrición, como tú la manejas, una nutrición adecuada, bien balanceada, de la mano con un programa de ejercicios, van desde todos los órganos hasta todos los sistemas. O sea, en todo le puedes estar viendo el beneficio y de hecho muchos autores y muchos referentes de nutrición
concluyen que el ejercicio pues viene siendo la multipíldora, ¿no? Es como el medicamento mágico que te ayuda a controlar casi todos los tipos de enfermedades. Y pues bueno, lo malo es que a la gente pues no le gusta hacer ejercicio porque no están acostumbradas. Y esa costumbre viene desde niños, ¿no? Si uno de niño le Claro. enseña que tiene que hacer ejercicio o le inculcan ese amor por el ejercicio y ese amor por hacer algunas actividades, pues bueno, se podría corregir ese tipo de cosas que nos va a llevar unos años, pero bueno. Claro, profesor. Comentando un poquito algo diferente a este tema, a ver, platícanos, ¿cómo se puede lograr un incremento en los músculos para una persona de somatotipo ectomorfo aplicado hacia un deporte que requiere un alto nivel de fuerza? Ok, mira, el somatotipo, a pesar de que es una característica somática, el somatotipo se puede modificar a través de la dieta y de tu entrenamiento. Entonces, si tu predominio es ectomórfico, debes de cuidar algunos factores para la masa muscular. Primero que nada, y el más importante, es que sea un entrenamiento de hipertrofia. Muchos referentes concluyen que ese es por mucho el estímulo más anabólico que nosotros vamos a tener en cuanto a la hipertrofia muscular. Si nosotros no hacemos un entrenamiento de pesas o de un entrenamiento de resistencia con pesas, difícilmente vamos a lograr una hipertrofia muscular. Hay otros tipos de deporte y tipos de fuerza que a pesar de que se trabajan con peso, no son propiamente un entrenamiento para hipertrofia. Entonces ese es el punto importante. Segundo punto importante, casi siempre se debe de estar manejando una dieta que tenga un pequeño superávit de calorías. Es decir, debes de estar consumiendo más calorías de las que tu cuerpo normalmente está gastando, tomando en cuenta el entrenamiento que realizas. Tercer punto importante, debes de cuidar la cantidad de proteínas que estás ingiriendo al día. La mayoría de las recomendaciones para hipertrofia muscular se manejan desde 1.6 hasta 2.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso para favorecer la hipertrofia. También cuidar algunos otros factores, como por ejemplo la recomendación de carbohidratos, que esa se puede mover desde 3 gramos hasta 7 gramos por kilogramo de peso. Y las recomendaciones de la grasa, que también para favorecer la hipertrofia, una dieta que sea completamente baja en grasas te puede afectar el perfil hormonal y no te va a favorecer la respuesta anabólica. Entonces, la grasa se recomienda que sea por lo menos de igual o mayor a 1 gramo por kilogramo de peso. Si tú juntas todo eso haciendo una ingestión de proteínas bien distribuida a lo largo de tu día y de proteínas de buena calidad, que sean proteínas completas, vas a estar favoreciendo que tu músculo vaya creciendo y también vas a estar teniendo, pues bueno, esa ganancia en la masa muscular que te haría modificar un poquito tu somatotipo, darle más prioridad o más carga a lo que es el factor mesomórfico del somatotipo y a la relación musculoesquelética, ¿sí? Y esa también la puedes estar revisando a partir de un parámetro que se conoce, un parámetro antropométrico que se llama índice músculo óseo, donde en el índice músculo óseo, pues es la relación que tenemos nosotros entre el hueso y la cantidad de músculo que podemos desarrollar. Si nosotros no cuidamos ese tipo de factores, el índice músculo óseo, por ejemplo, de lo que nos habla es de la capacidad máxima de hipertrofia que tiene nuestro organismo. Básicamente, se ha visto que el índice músculo óseo más elevado para las personas se viene moviendo entre 5.2 y 5.4. Esto quiere decir que por cada kilogramo de hueso que tenga una persona, a lo mucho va a estarte desarrollando 5.2 o 5.4 kilogramos de músculo por cada kilogramo de hueso. Entonces, el esqueleto aquí es un factor importante. Nosotros tenemos que evaluar el esqueleto de la persona porque una persona que tenga una masa esquelética o una masa ósea mayor va a tener una capacidad de hipertrofia también mayor que una persona más pequeña. Muy bien, profesor. Con todo esto que nos comenta, lo correcto que se tiene que lograr este plan nutricional para lograr un incremento en el músculo, crear una hipertrofia, con una dieta muy balanceada y que esté tanto el carbohidrato como las grasas y la proteína para que así el músculo crezca de manera adecuada. Así es. Muy bien, profesor. Vamos a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos saber cuando nos estamos alimentando correctamente a pesar de nuestras costumbres y cultura? Ok, es una buena pregunta. Para eso se han tratado de establecer lo que son las guías alimentarias.
Las guías alimentarias pues son guías que se pueden estar utilizando por la población en general para que los que no tengan conocimiento de nutrición tengan más o menos una idea general o una idea muy vaga de cómo debe de ser la alimentación. Para eso les recomiendo, por ejemplo, lo que es el plato del bien comer, que es algo que se utiliza. Realmente desde mi punto de vista no tiene la utilidad que debería. Sin embargo, pues de esa manera, o sea, tratar de incluir los grupos de alimentos así como se dicen, tratar de que el plato contenga un poquito más de verduras, que tenga cantidades adecuadas de cereales y que tenga una pequeña porción de proteínas y de grasas que sean buenas. De esta manera la persona podría darse una idea general. Sin embargo, la verdad es que yo les recomendaría que si no están totalmente seguros o si no tienen la certeza de que están consumiendo o la energía suficiente o los nutrientes suficientes o que hay por ahí alguna falla pequeña en su alimentación, sí se asesoraran con un profesional. Es la mejor recomendación que les puedo dar porque les digo, generalmente uno escucha muchas cosas en la calle, uno escucha muchas cosas con los vecinos y los remedios y los famosos alimentos maravilla y todo esto que normalmente se empieza a escuchar y que el mexicano implementa sin preguntar si hacen o no hacen daño o si realmente funcionan o no. Entonces, a pesar de que uno como se puede llegar a dar una idea general de si su alimentación es buena, lo ideal sería sí asesorarse con un profesional para que de esa manera sepan a ciencia cierta cuáles son sus requerimientos y de qué manera tienen que estar alimentándose. Muy bien, más que nada, lo que usted nos explica en esta respuesta es, la gente tiene que saber guiarse desde lo más básico para que así llegue a tener una alimentación correcta y saber cuándo se están alimentando correctamente. Así es. Así es, porque si no, si uno no lo hace, pues yo puedo pensar que según lo que yo vi en internet o lo que vi de acuerdo a una revista, pues puede ser una alimentación saludable, pero puede ser que no, puede ser que a lo mejor sea charlatanería. Entonces, pues no hay de otra más que tratar de confiar en un profesional y sobre todo también, bueno, teniendo a lo mejor la confianza de que ese profesional realmente va a hacer un buen trabajo y que va a reeducar, va a ser esa parte de la reeducación que hablábamos, que luego a muchos se nos olvida, pero en la cual nosotros vamos a enseñarle realmente a las personas cómo deben de estar comiendo y por qué. Porque es importante que no quiten el carbohidrato, porque es importante que no quiten la grasa, porque es importante que no le hagan caso a todo lo que escuchan o leen en internet, o porque también es importante que no se vayan con la idea luego lo que nos dicen muchos influencers, ¿no? Yo la verdad, desde mi punto de vista, yo no estoy peleado con los influencers, porque, bueno, también de cierta manera motivan a las personas a que puedan hacer algo de ejercicio y a que puedan estar manteniéndose activos. Sin embargo, en lo que sí me peleo es que algunas personas que no tienen la preparación suficiente o el conocimiento suficiente, pues hablan de algunos temas con un poco más de confianza de la que deberían y a veces en eso se va un poco de información que puede llegar a confundir a la gente o información que no es tan buena. Entonces, simplemente sería eso, ¿no? Pero fuera de eso no le veo mayor problema. Muy bien, profesor. Para finalizar esta entrevista, díganos, ¿cómo podemos educar a la población de cómo se deben de alimentar de forma correcta y sana? Claro, mira, una de las cosas importantes que yo creo que serviría mucho para poder fomentar la educación en la población es, primero que nada, saber que un niño con sobrepeso no necesariamente es un niño sano, ¿sí? Quitarnos esa idea a lo mejor un poco más pasada de que un niño delgado es un niño que no va a crecer o un niño que va a tener problemas de desnutrición, etcétera. Segundo, que los papás o que todas las familias traten de realmente darse el tiempo de dedicarle a su alimentación el tiempo que se merece. Muchos por estar en el trabajo, por estar haciendo otras actividades, pues no alcanzan a cocinar, no alcanzan a preparar sus alimentos y bueno, entonces prefieren estar eligiendo lo que esté rápido, ¿no? La comida rápida, alimentos ya preparados en alguna cocina económica o cosas así, que también dentro de las ventajas que tenemos de las cocinas económicas, pues es que ahí se puede hacer como un poco más de variedad. Sin embargo, también muchas personas, para que su comida sepa rica, le empiezan a adicionar un poco más de grasa. Entonces, creo que tendríamos que darle la importancia suficiente al tiempo relacionada con la alimentación, darse el tiempo de preparar sus alimentos, darse el tiempo de realmente ver qué alimentos forman parte de qué grupo, de qué manera le voy a dar a mi familia una alimentación balanceada
y la parte de la actividad física, que la parte de la actividad física es sumamente importante, el acostumbrarnos a hacer algo de ejercicio, el poder salir con la familia a practicar algún deporte, a jugar o verlo de diferentes maneras, y sobre todo que donde haya niños pequeños se les empiece a inculcar ese amor por el deporte y que de esa manera pues puedan ellos irlo haciendo parte de su estilo de vida desde que son niños. Si eso se logra desde la niñez, pues es muy difícil que se pueda dejar a lo largo de la vida. Y entonces hay personas que desde niños se mantienen haciendo ejercicio toda su vida y de esa manera pues tienen una mejor salud y una mejor longevidad, y también suelen tener un mejor peso a lo largo de toda su vida. Claro, claro. Con esto, en pocas palabras, usted nos está diciendo que con buenos hábitos, un cambio de costumbres, hábitos en nuestra alimentación, nuestras costumbres, podemos llegar a tener una sana convivencia para nosotros mismos y también saber cómo nos estamos alimentando. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, profesor. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos muchísimo su participación con nosotros. Le agradecemos muchísimo de parte de Educa y de su servidor Antonio Vaz por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Antonio, a ti, a Educa, por la invitación. La verdad es que a mí me da mucho gusto poder platicar de ese tipo. La verdad, obviamente, todo lo que estamos platicando aquí es una cuestión meramente personal y es una cuestión de ideología que a lo mejor es de una manera muy personal. Algunos otros de mis colegas probablemente no van a coincidir con lo que yo estoy diciendo ahorita, pero creo que es una parte muy importante desde mi punto de vista, o por lo menos con el tipo de personas que a mí me ha tocado trabajar, con el tipo de pacientes que me ha tocado tener relación, pues en realidad creo que es una cuestión importante y por eso es que se los platico, porque es la parte desde mi punto de vista profesional y con lo que me ha tocado desarrollarme profesionalmente. Claro, profesor. ¿Algo más que tengan que decirle al público? Pues nada, agradecerles mucho la invitación, espero que les haya gustado, espero que los temas que se tocaron hayan sido de su interés y pues bueno, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Muy bien, profesor. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales por si alguien gusta de sus servicios? Claro que sí, en redes sociales me pueden encontrar, como yo estoy en Facebook como Napoleón Uribe, ahí me pueden encontrar, y estoy en Instagram como @leonuribeh, ahí también me pueden encontrar, ahí ando poniendo algo de información que es de interés para la población en general y para las personas que se están dedicando a estudiar nutrición o estudiar nutrición deportiva. Ok, profesor. Muchísimas gracias de parte de Duca y de su servidor. Le agradecemos muchísimo por todo este tiempo con usted. Muchas gracias a ti, Antonio, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.